En este punto yo creo que no te estoy contando nada nuevo, el que sepas que TikTok quiere ser prohibido en Estados Unidos. Y si es que has escuchado pero no estás muy familiarizado con el tema, no te ha dado tiempo, te lo explico rapidísimo. TikTok, al ser una compañía china y tener tantos usuarios en Estados Unidos, tiene demasiada base de datos de los mismos, por lo que al gobierno de Estados Unidos eso no le gusta y siente que está vulnerada su seguridad nacional, por lo cual está exigiendo a ByteDance, que es la dueña de TikTok, o vendes tu empresa a una compañía de Estados Unidos o inversionistas de Estados Unidos en un lapso de 9 meses o va a ser vetada totalmente de Estados Unidos. Eso básicamente es el resumen de lo que está pasando con TikTok y Estados Unidos. Ahora tú me podrás decir, bueno, yo vivo en México, ¿en qué me afecta? Bueno, claro que te afecta. Y te afecta porque recuerda que todas nuestras aplicaciones y las actualizaciones las hacemos desde el Google Play Store o desde la App Store de Apple. Pues en resumen, claro que te va a afectar porque ya no tendrías ni las actualizaciones o si compras algún teléfono nuevo, seguramente no vas a poder descargarla. Ahora vámonos a lo importante de este video. Yo tengo otra teoría, más allá del tema de la base de datos, que claro que es importante para Estados Unidos y es un pretexto que quieren usar bastante válido, yo creo que hay otra razón también que puede ser muy de peso y a lo mejor nadie está hablando de ella o no se ha tomado en cuenta, que es el tema de la publicidad en Internet. Y te voy a explicar por qué pienso que esto también tiene que ver con algo de la publicidad. Anteriormente, las plataformas más importantes para anunciarse eran Facebook o Google, porque todo el tráfico pasaba por estas mismas. O sea, todo el mundo estábamos tanto en Facebook o en Instagram o en Google o viendo videos en YouTube. Y esto ha cambiado nuestros hábitos de consumo. Es cuestión de solo unos pocos segundos para que tú decidas si te quedas a ver el video completo o deslizas para ver otro y deslizas para ver otro hasta que uno capte tu atención. Y al tenernos todo el tiempo así, porque evidentemente va a haber varios videos que capte tu atención, porque tienes demasiados a la disposición con solo deslizar tu dedo, te consume mucho más tiempo y ya no quieres entrar a Facebook, a Instagram o a YouTube. Y es tan notorio ese cambio que precisamente Instagram trató de hacer los Reels o YouTube con los Shorts, pero no han tenido el mismo efecto que ha tenido TikTok. Porque actualmente hay menos personas consumiendo las plataformas de Facebook o de YouTube como lo hacían hace unos años. Y eso significa que ahora las empresas más grandes quieran destinar parte de su presupuesto en anuncios a plataformas como TikTok o de plano ya ni siquiera se anuncian en ninguna de estas otras dos y se vayan directamente a TikTok. Y eso son pérdidas millonarias que pueden llevar a la quiebra a una empresa, porque al final de cuentas todas estas empresas son creadas para poder vender anuncios. Mientras más gente tenga yo en mi plataforma, en mi red social, pues más anunciantes voy a tener, por lo cual voy a tener mucho más ingresos. Ese es el modelo de negocio. Entonces, si llega una plataforma nueva y que la gente nada más quiere estar concentrada ahí, pues vas a perder a todos tus anunciantes. Entonces, yo creo que también hay algo de influencia en la decisión que se está tomando del por qué quieren prohibir esta plataforma. A lo mejor no es solamente una forma de mantener el control de su base de datos, sino también de ver cómo empresas que son tan potentes y que ingresan tanto dinero al país puedan verse afectados económicamente por la pérdida de sus anunciantes y que los pueda llevar a la quiebra. Y la verdad es que Estados Unidos en ese sentido sí busca que sus empresas no quiebren. Entonces, centrándonos en el tema de publicidad, TikTok, obviamente sin quererlo, tuvo un impacto en la forma en cómo consumimos la publicidad en Internet. Y eso yo siento que termina afectando a los negocios más pequeños. Y te voy a decir por qué. Abres TikTok y empiezas a deslizar hasta que encuentras un video que te gusta, lo ves y sigues y sigues y sigues y de repente te sale un anuncio y por lo Here it menos en mi come. Here caso, it come. ese es al que más rápido quiero pasar. No me quedo a ver ningún anuncio. De hecho, Here it come. ya Here it como come. ya tengo la posibilidad de simplemente deslizarlos y quitármelo, entonces lo que quiero es eso, rápido pasármelos para no estar viendo esa publicidad. Yo honestamente nunca he visto una publicidad de lo que sea en donde a mí me dé curiosidad, le pique, vaya a su página, lo vea y por eso termine comprando. Lo cual sí pasaba, por ejemplo, con Facebook o Instagram, porque veíamos muchas imágenes, muchas fotografías y entonces como que te fijabas más en los detalles que había en cada una, entonces si había alguna publicidad, pues sí, captaban tu atención y te dirigías a una página para dejar tus datos, para comprar el producto, en fin, ya no es así.
ya esas publicidades ya no tienen el mismo impacto porque simplemente ya no hay tanta gente que consuma ese contenido. Si tú eres de los que paga publicidad y ves ahora cómo está la plataforma para el algoritmo, ahora te dicen que la inteligencia artificial ya te hace más fácil todo porque ya no necesitas categorizar tanto como antes, que habían muchos cursos de decirte las edades, de decirte las zonas, de decirte los intereses, si es más propenso a comprar online o no, si es más propenso a tener afinidad a artículos de belleza, a cosas de deporte, en fin. O sea, a muchos intereses que existían, porque había tanta gente, tantos intereses, tantos nichos que se debían de cubrir, que tú tenías que aprender a segmentar muy bien para que tu publicidad tuviera un buen efecto. Ahora no. Ahora ya está diseñada para que prácticamente digas, no sé, vivo en México y quiero que mi publicidad esté dirigida a México. Y todo lo demás lo hace el algoritmo. Pero francamente, en mi humilde opinión, yo siento que todos esos cambios no han funcionado porque ahora para lograr ventas tengo que gastar el doble o el triple del presupuesto, cuando antes con solo, no sé, por decirte un número, 20,000 pesos, ya lograba tener muy buenas ventas y ahora tengo que gastar mucho más para lograr la misma cantidad de venta. Y eso es porque el algoritmo, desde mi punto de vista, claro está, porque el algoritmo ya no cuenta con tantos usuarios como para poder mandar la publicidad a un público objetivo, sino que simplemente es, pues ahora sí que a quien sea, se la mando. Aquí realmente lo que importa es el presupuesto que tú vas a poner. Pero si tú vas a competir en presupuestos con una marca que tiene una cadena de tiendas, que tiene un presupuesto mucho más grande que el tuyo, la verdad es de que ya se te vuelve imposible competir. Y en TikTok ni hablemos, porque en TikTok simplemente te están poniendo un mínimo para hacer una campaña de 500 pesos al día. ¿De cuánto estamos hablando al mes? Y eso sin tomar en cuenta que, como te dije, por lo menos en mi caso, yo agarro y cuando veo publicidad la deslizo. O sea, yo no me quedo a ver las publicidades, ni compro ni nada. Simplemente las quiero pasar porque para mí es muy sencillo quitarme de esa publicidad. Porque yo no veo anunciándose a una marca de joyería, de ropa o de calzado que no sean de marcas reconocidas y que de ahí saquen ventas. Es más, te podría decir yo que ni siquiera de las grandes. Creo que la última que recuerdo ver es a lo mejor de Epicland. Y de Epicland yo creo que muchos lo conocemos y que tienen presencia prácticamente en todo el país. Y aún así yo jamás me he metido desde TikTok a ver su página, lo cual sí antes hacía cuando yo veía su publicidad anunciada en Facebook o en Instagram. Económicamente, porque vamos a decirlo, no todo mundo tiene para hacer un video, para editarlo, porque francamente no todos tienen los conocimientos, el tiempo para estar haciendo ediciones de video o estar contratando a gente para que te edite un video, para que contrates una modelo, para que pagues publicidades tan caras. Y eso va a hacer que muchos negocios en línea pues no tengan oportunidad de competir y que al poco tiempo terminen quebrando porque no van a ver nunca una rentabilidad entre la publicidad y sus ventas. ¿Y tú qué piensas? Que además del tema de la base de datos, ¿crees también como yo que es un tema económico y que empresas como Meta o Google, que ahí también estén presionando para esta prohibición por el simple hecho de estar perdiendo tanto en anunciantes y que evidentemente el que hayan cambiado nuestros hábitos de consumo hagan que se vuelva más difícil el que un negocio pequeño se pueda publicitar? Y yo creo que no nada más para los negocios pequeños, yo también creo que a los grandes, en cierta medida, también les ha afectado todo esto. ¿O será que solamente es mi percepción? Y tú, por ejemplo, si has comprado de ver un anuncio solamente en TikTok. No sé, es lo que yo pienso, es mi punto de vista, pero déjame lo tuyo, compártelo, vamos a debatir de esto y nos vemos hasta otro video. Gracias. Chao.